Vamos a dar por inaugurado este primer ciclo año 2025 de este segundo seminario internacional que tiene como título Una nueva idea del hombre y la inteligencia artificial. Max Schiller, el hombre, un principio, se opone a la vida en general. Esta ponencia va a estar a cargo del doctor Ernesto Priani Saizo. Él es doctor y catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de México. Para el directorio del instituto, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, es un altísimo honor contar con la participación del maestro, quien nos acompaña desde el hermano país de México. Tiene usted el uso de la palabra, maestro. Muchísimas gracias, Daniel. Como siempre, un gusto estar aquí con ustedes, agradeciendo sobre todo la invitación del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial para poderle presentar esta serie de charlas que, como el nombre lo indica, pues tienen que ver con la reflexión sobre el hombre, en relación con la inteligencia artificial. Y un poco introduciendo cuál es la estrategia, la platiqué inicialmente la, la sesión pasada. La intención de esta serie de conferencias es ir analizando cómo ha ido construyéndose y además se ha generado una disputa alrededor de la idea del hombre, que es con la que recibimos la inteligencia artificial, que de alguna manera plantea nuevas preguntas acerca no solo de la naturaleza del hombre, sino de la relación del hombre con la máquina, por supuesto, en fin, la relación del hombre con la inteligencia, con otras inteligencias. Pero para llegar a ese punto, he querido un poco recorrer la historia de nuestra reflexión sobre el hombre. Y en este caso voy a dedicar esta exposición a quien, digamos, inaugura en el siglo XX la reflexión sobre la antropología filosófica, es decir, un proyecto filosófico muy amplio de tratar de fundar la indagación filosófica alrededor de la explicación de la naturaleza del hombre, pero que a nosotros nos interesa justo porque degrana y va definiendo una concepción del hombre que, como veremos, no solo recoge del pasado, sino que la hace duradera hacia el futuro y que hoy está o forma parte de esta discusión sobre en torno a la inteligencia artificial. Pero antes, recordar brevemente la sesión pasada, la conclusión importante es que Darwin, al presentar su teoría de la evolución, no define nada para la naturaleza humana. Es decir, simple y sencillamente propone que la inteligencia es producto de la evolución, que la inteligencia humana es producto de la evolución y es de alguna forma un grado mayor de otras inteligencias que hay en la naturaleza, pero no define ninguna posición particular sobre, por ejemplo, el papel que juega el lenguaje, la tecnología o la cultura en la evolución del hombre y, por lo tanto, deja un poco de lado decir qué es el hombre o cómo se diferencia el hombre de la naturaleza. Para 1920, este es un problema que ha ido creciendo, madurando, ha ido desarrollando distintas ramas de respuesta, y una de ellas es la de Max Scheler. Max Scheler va a decir, al escribir su conferencia El lugar del hombre en el cosmos, que es fundamental para esta presentación, va a decir justamente esto, que en el momento en que él se encuentra, siente que hablar del hombre y discutir acerca de la naturaleza del hombre es quizás uno de los temas más problemáticos. Y convendría, por supuesto, tratar de entender por qué ese tema en particular es tan problemático para Max Scheler. El punto de partida es que Scheler piensa
que lo que ha hecho Darwin es introducir una nueva forma de pensar al hombre que se añade a las otras dos formas existentes de pensar el hombre. La filosófica, que él llamará clásica también, y que se refiere fundamentalmente a la concepción del hombre en la antigüedad clásica, y la teológica, que es la que sobreviene, por supuesto, a partir del nacimiento del cristianismo, y que define al hombre, por supuesto, en relación con la divinidad. Estas dos, para Scheller, lo que ha hecho Darwin es introducir una nueva, que es científica, y que además genera una tensión evidente con las otras dos. Unas que apelan, digamos, a condiciones trascendentes, como la teológica, otra que es una explicación, digamos, la del animal racional, que aunque sobrevive y se mantiene, choca o de alguna manera se explica a través de una función de desarrollo con la que Scheller no está de acuerdo. En realidad, Scheller es un pensador que reacciona a casi todas las ideas de finales del siglo XIX. Es decir, va a reaccionar no solo a Darwin, va a reaccionar a Freud, va a reaccionar a Nietzsche, y cuando digo reaccionar, lo que quiero decir es que va a reaccionar negativamente. Es decir, piensa que estas concepciones que introducen y que se han validado en la comunidad son imprecisas, son inexactas, requieren de algún tipo de reflexión que lime, digamos, aquellos aspectos que son problemáticas de ellas para introducirlo. Y vamos a ver cómo, por ejemplo, a lo largo de su reflexión, tanto el darwinismo como el pensamiento de Nietzsche, como el pensamiento de Freud, van siendo contrastados y de alguna manera se van oponiendo. De hecho, su posición, como se puede ver en el texto de la presentación, su posición es que lo que hace falta es encontrar una idea unitaria del hombre. El problema es que tres ideas distintas del hombre lo que hacen es generar una especie de tensión conceptual que al final no permite entender con claridad qué es el hombre. Es decir, no son una solución, son en realidad una fuente de conflicto. De manera que, digamos, el problema, sobre todo, como lo ve él, es cómo explicar el lugar preponderante que el hombre tiene en la naturaleza. Como veremos, es un problema que guía casi toda su reflexión y que hoy podríamos ver incluso con sospecha. Es decir, ahora, con cerca de un siglo ya de distancia respecto al pensamiento de Scheller, podríamos darnos cuenta que, por supuesto, colocar al hombre o mantener la idea del hombre como un ser singular, excepcional, la cúspide de la evolución, es problemático y nos está resultando problemático. Pero para él no, para él, al contrario, ese es el principio que guía su reflexión y con la que trata de contrastar, por supuesto, a Darwin, porque Darwin no da una explicación de por qué el hombre es un ser excepcional, porque simple y sencillamente concibe al hombre como un producto más de una evolución general. Y esto es algo que a Scheller no le convence. Ahora, el problema entonces se plantea de la siguiente manera, o Scheller lo plantea de la siguiente manera, ¿no? Hay, digamos, si lo que nos diferencia de los animales es la inteligencia y nuestra capacidad de tomar una serie de decisiones que los animales no pueden tomar, esta inteligencia de dónde proviene, es decir, cuál es la cualidad que a nosotros como seres humanos nos hacen distintos a los animales. El problema es que él no cree, con Darwin, que esa diferencia sea una diferencia de grado. Es decir, no puede ser, no cree, que el hombre simple y sencillamente se distinga del resto de los seres vivos por una pequeña diferencia de grado. Él piensa que tiene que haber una diferencia esencial.
que tiene que haber algo en lo constitutivo del hombre que permita a su vez entender que este es un ser que tiene, digamos, una cualidad superior. Es decir, que solo nos convengan a nosotros mismos. De manera que el proyecto de Scheller, como vemos, es buscar una idea unitaria del hombre, pero en esa idea unitaria del hombre tiene que prevalecer una explicación o un principio que permita, en primer lugar, sostener que el hombre es un ser superior al resto de los seres creados, pero que esa superioridad no provenga de un proceso gradual, sino de una excepcionalidad, es decir, de una condición excepcional en el hombre. ¿Cuál es su tesis? Es decir, ¿a qué nos expone y a qué se orienta como respuesta a este problema que él mismo ha planteado? Y aquí encontramos quizás la que me parece la idea más relevante. Es una idea que, por supuesto, uno puede identificar en Nietzsche, pero que él va a utilizar de una manera singular, por decirlo menos. La tesis es que el hombre o aquello que caracteriza al hombre es su capacidad de oponerse a la vida en general. ¿Qué está recogiendo aquí? Está recogiendo, por un lado, digamos, la forma en que Nietzsche resuelve, pero ojo, porque lo va a hacer, de hecho, a la inversa. Nietzsche opone un principio de la vida, que es el dionisiaco, a un principio del orden, que es el apolíneo, y Nietzsche, por supuesto, lo que va a cuestionar es el dominio de lo apolíneo sobre lo dionisiaco, y sin embargo, la tesis que va a rescatar Scheller es que justo eso es lo que caracteriza al hombre, el dominio sobre la vida, el oponerse a la vida. Y va a encontrar, por ejemplo, en la supresión del deseo de Freud, un principio para sostener que el hombre se opone a la vida. Es decir, la teoría psicoanalítica de Freud le va a servir a él, a su vez, para poder sostener que los hombres lo que nos caracteriza es oponernos a la vida. Y esto, por supuesto, esta característica no puede provenir para él del proceso evolutivo. Es decir, la vida no puede generar como resultado una oposición a la vida, sino que tiene que provenir de algún otro lado. Y este otro lado de donde piensa él que proviene es, digamos, del fundamento mismo de todo lo que existe, del ser, por llamarlo de alguna manera. De manera que los componentes, y antes de ir justamente a ver cuál es ese principio que él piensa que es lo que es constitutivo del ser humano, es importante recapitular muy brevemente los tres componentes que encontramos aquí. El principio de oponerse a la vida, la imposibilidad de que la vida termine oponiéndose a sí misma y la necesidad de apelar, por supuesto, a un principio que no puede estar metido en la naturaleza, que no puede ser orgánico, que no puede tener una raíz propiamente material. De manera que ese principio, como probablemente todos pueden anticipar, es el espíritu, el Geist. No es sorprendente, podemos darnos cuenta que Scheller lo que está haciendo es todavía recogiendo una tradición además religiosa, en que él trata de explicar, digamos, recoger la evolución y entender, digamos, todo este nuevo conocimiento sin renunciar, digamos, a los principios tradicionales en la que el hombre es un ser excepcional, precisamente porque es un ser espiritual y es un ser que tiene un principio divino que lo distingue del resto de los seres. Para él, el espíritu, esto que él llama espíritu, se caracteriza por aquello que hace, porque justo en lo que no profundiza, por llamarlo de alguna manera, Scheller,
es en qué consiste o qué conforma o de qué naturaleza es el espíritu. Da por entendido de alguna manera que esto ha sido ampliamente discutido y que él no tiene que discutirlo, de manera que en realidad lo que va a hacer es definirlo por las funciones que produce en el hombre. ¿Qué es lo que produce en el hombre? Es decir, ¿de qué dota al hombre el espíritu? En primer lugar, de independencia, en segundo lugar, de libertad y finalmente de autonomía existencial frente a la presión del orgánico de la vida. En realidad, si nos damos cuenta, los tres elementos son prácticamente los mismos, ¿no? Independencia, libertad, autonomía reflejan en realidad su ideal de que el hombre y aquello que caracteriza al hombre es una posición negativa respecto de su condición orgánica, es decir, ya no es aquí su condición animal, sino su condición orgánica. El hombre es algo que para él se constituye a partir del hecho de que niega la vida y que al negar la vida se independiza, al negar la vida adquiere libertad. Claro, siempre he entendido que los animales, por ejemplo, carecen de libertad de elección porque están guiados por el instinto, que no pueden ser independientes, curioso, en el sentido en que lo es humano, pero sobre todo esta autonomía que permite llevar una vida espiritual o una vida cultural o una vida afectiva que está, digamos, libre de la presión del orgánico. De manera que hemos visto cuál es el problema, un poco el itinerario que ha seguido y cuál es su tesis. Pero su tesis en realidad lo que intenta, en términos generales, es enfrentar dos tradiciones. Lo que él está tratando, como hemos visto, es, por un lado, responder al darwinismo y a esta multiplicidad de teorías del hombre, proponiendo una visión unitaria. Y parte del problema de esta posición unitaria que quiere sobre el hombre es que debe de enfrentar dos tradiciones filosóficas distintas. La que él llama teoría clásica, que no solo es de donde proviene esta idea clásica o filosófica del hombre, pero la teoría clásica aquí está definida como que el espíritu es un principio invariable y es causa de todo lo que existe. Es decir, es la idea, si podríamos llamarlo metafísica, en un sentido muy amplio, a partir de la cual creemos que hay un principio que es el ser y que ese ser es la causa de todo lo existente. Y, digamos, esta es una tradición por la cual este principio es el que nos dota a nosotros de espiritualidad y nos hace seres humanos, ¿no? La otra teoría es la teoría negativa, que es donde se encuentra, por supuesto, Nietzsche, Freud y muchos de los pensadores, sobre todo Alder, sobre todo del siglo, de finales del siglo XIX, es que el espíritu se origina al decir no a la vida. Es decir, lo que está diciendo es que este principio espiritual tiene tradicionalmente dos orígenes. Uno que lo atribuye, digamos, al principio último de lo existente y otro que lo explica a partir de la negación a la vida. Y entonces eso da lugar al espíritu. Pero él rechaza ambas teorías. Lo dice así: yo sostengo que aquel acto negativo tiene por resultado dotar de energía al espíritu, que es impotente por naturaleza y consiste solo en un grupo de puras intenciones. Pero niego que el espíritu nazca por obra de dicho acto. Lo que intenta, pues, es encontrar una solución al problema planteado por estas tradiciones que están enfrentadas entre sí. Y la manera en que encuentra esta solución es justamente pensando que el espíritu no es, como se pensaba tradicionalmente, la fuerza o la energía vital que animaba el cuerpo, que es la teoría clásica. Ni es tampoco resultado de el hombre yendo en contra de sí mismo o en contra de la vida, negando la vida en los términos de Nietzsche, para entonces alzarse como un ser espiritual.
Lo que imagina es que el espíritu está compuesto como de semillas o principios de acción que necesitan del cuerpo para poder entrar en actividad. Es decir, el espíritu se tiene que unir al cuerpo para que el espíritu pueda provocar las acciones en el cuerpo. De manera que el espíritu no nace a partir del orgánico ni ninguna relación que tengamos nosotros con lo orgánico, pero tampoco es una fuerza que le dé al orgánico el principio vital, sino que él piensa que se trata de dos, digamos, termina siendo un dualismo muy extremo y muy extraño, pero termina sosteniendo pues que estos dos principios, el orgánico y el espiritual, se unen para dar lugar solamente al hombre. Es decir, no es algo que no se produce en ningún otro ser de la naturaleza. Y lo que da lugar o el principio al que da lugar este encuentro, porque una de las ideas que él va a tratar de combatir es que es que la inteligencia sea aquello propiamente humano o que el grado de inteligencia humana es lo que lo distingue de los animales, sino que va a pensar que la inteligencia humana va a estar siempre necesariamente asociada todavía con lo animal y que este encuentro de lo orgánico con lo espiritual lo que va a dar lugar es a otra cosa. Y esa otra cosa a la que da lugar al acto del espíritu es lo que él llama la ideación, es decir, la acción de comprender las formas esenciales de la estructura del universo, para decirlo en sus propias palabras. Y en este sentido, también lo dice él expresamente, este acto del espíritu, es decir, la ideación, que es la capacidad de comprender los principios generales del universo, es superior cualitativamente a cualquier acto de la inteligencia técnica. Es decir, la inteligencia técnica está a nivel todavía orgánico y es producto del orgánico, y la ideación es esta otra forma de conducta humana que solo es concebible, digamos, como un principio que entiende cómo está formado el universo y que además es capaz, digamos, de inferir los principios de las cosas, hacer ciencia, hacer arte, y que él relaciona de manera muy puntual y muy significativa con la conducta ascética o lo que él llama la conducta contraria a la vida. Esto, por supuesto, como podemos ver hasta aquí, lo que él va haciendo es llamémoslo así, una acumulación de ideas que parten o que juntan tradiciones distintas. Por ejemplo, pensar que el ascetismo es, digamos, esta es la idea de Nietzsche tal cual, que el ascetismo es el no a la vida, pero vista aquí como una conducta espiritual positiva en lugar del sentido negativo que Nietzsche le ha dado. Y le sirve al mismo tiempo para pensar que hay toda una nueva esfera de la forma de comprensión humana, que es la ideación, que está lejos del orgánico, que no puede ser explicada, comprendida ni entendida como lo orgánico. De manera que el hombre, en síntesis, es para Max Scheler esta unión del espíritu con lo orgánico, este encuentro entre dos principios completamente opuestos, pero que son insuficientes el uno y el otro. Si no existiera lo espiritual, entonces el hombre solo sería un animal con ciertas habilidades, pero no sería el animal que es hoy. De manera que el espíritu a su vez, por supuesto, no tendría las capacidades de generar nada si no fuera a través propiamente del contacto con lo orgánico. En realidad, si nos damos cuenta, a Scheller le cuesta realmente mucho trabajo distanciarse de la propia tradición teológica eh, occidental, a la que por supuesto él pertenece. Uno podría pensar que es en ese sentido un pensador conservador que está tratando de
encontrar una forma de acomodar ciertas ideas a una tradición rupturista, que es la de finales del siglo XIX, que ha puesto sobre la mesa ideas completamente nuevas, ideas muy disruptivas, que él trata de acomodar, insisto, en una tradición. Pero al hacer esto, me parece, es decir, en este esfuerzo, me parece que termina por reforzar o por terminar de crear una serie de ideas que continuarán vigentes probablemente, y lo veremos a lo largo de las siguientes sesiones, hasta nuestros días, ¿no? Yo destacaría tres puntos. El primero es, por supuesto, el hecho que Scheller sea el primero en proponer el problema antropológico después de Darwin. Vamos a ver que la idea de contar con una concepción unitaria del hombre será enfrentada sobre todo en los últimos 20 años, pero es muy importante que haya puesto sobre la mesa o que de alguna manera se haya dado cuenta que el darwinismo introducía una serie de ideas que ponían en cuestión la tradición a partir de la cual concebíamos el hombre. Una tradición que él defiende, por supuesto, pero que ve amenazada por Darwin. Porque esta posición, esta necesidad de tratar de reconstruir lo que Darwin de alguna manera ha puesto en cuestión, va a ser lo que guíe las primeras ideas sobre la antropología que luego van a ser objeto de cuestionamiento. De manera que quizás el mayor mérito, lo más importante para destacar, en primer lugar, es que esboce el problema antropológico. Ya sabemos, y eso es muy notable, que el proyecto de una antropología filosófica no llevó a ningún lado. Es decir, no se construyó nunca un sistema, ni una metodología, ni una serie de principios que fundaran una antropología filosófica. Pero lo que sí es un hecho es que las ideas que él avienta, y entre ellas, por supuesto, el hecho de que exista un problema antropológico, sobreviven hasta nuestro momento, y esta exposición que estoy haciendo muestra un poco esa sobrevivencia. Ahora, además de esta idea, es importante destacar que él mantiene la teoría del salto cualitativo con respecto a la inteligencia. La defiende, por supuesto, que no hay progresión y por lo tanto que llega un punto en que ya no hay evolución. El hombre no es producto de la evolución, no puede ser producto de la evolución. Y aquí, por supuesto, nos podemos dar cuenta hasta qué punto él es, digamos, contestatario de la tesis de Darwin. Es decir, no quiere aceptar que toda la naturaleza humana se explique como un proceso evolutivo. Es interesante también, ¿cómo se llama?, destacar que esta tesis, digamos, esta tesis del salto cualitativo, no está ausente de la discusión contemporánea sobre la inteligencia artificial. Se ha trasladado de la inteligencia a la conciencia, es decir, porque una de las cosas con que nos hemos encontrado en el camino es que aceptamos ya con cierta naturalidad que los animales y los hombres compartimos la inteligencia, incluso hoy en día aceptamos también que compartimos esa inteligencia con las máquinas, pero asumimos que sigue habiendo algo que nos diferencia. No es la ideación, como pensaba Scheller, pero sí es la conciencia. Y entonces seguimos pensando, o por lo menos hay una fuerte tradición que sigue pensando que en algún momento va a haber un salto cualitativo de la inteligencia artificial para crear esta inteligencia artificial general o ya una máquina consciente, etcétera, ¿no? Sigue presente la tesis del salto cualitativo. Ahora, una nota esencial que quisiera introducir aquí, a la que me he estado refiriendo a todo lo largo, es, por supuesto, la idea, porque esta idea va a sobrevivir y está, por ejemplo, en buena medida a la base de la
de las posiciones transhumanistas, perdón, la idea de que la naturaleza del hombre consiste en oponerse a la vida, ¿no? Invirtiendo justo la prédica de Nietzsche, ¿no? Y por supuesto que esta oposición juega un papel fundamental en la construcción del humano. Esta idea de que hay algo mal en la vida, en el caso de Scheller, lo que está mal en la vida es en realidad la vida misma, ¿no? El hecho de que no determina, que no permite la libertad, que sobre todo, que ciega, digamos, y establece caminos únicos. Veremos que esta idea va a evolucionar y que en realidad veremos en la vida errores. Pero hasta este momento lo que se opone Scheller es sobre todo a la idea de que esta oposición a la vida que rige al hombre sea un producto de la propia fuerza vital. De manera que con esto concluyo mi intervención. Solamente me gustaría señalar una manera, digamos, de conclusión, que esto nos va a abrir la puerta ahora para estudiar la teoría de Arnold Geller y cómo este pensador va a retomar el problema antropológico, el problema de la idea de oponerse a la vida, y va a tratar de encontrar otra forma de formular el problema, ya no respondiendo a digamos, a esta intento de reordenar ideas tradicionales en un nuevo contexto, sino tratando justo de pensar de nueva cuenta el hombre, pero tras la guerra. Porque justo lo interesante entre estos dos pensadores es que en medio están las dos, no, en medio está la Segunda Guerra Mundial, y esto por supuesto va a marcar unas diferencias fundamentales en este salto de la concepción entre una posición sobre el hombre y otra posición sobre el hombre. En ambas encontraremos, sin embargo, que la llave para entender estos proyectos conceptuales sobre el hombre se encuentra en la idea de que lo que define al hombre es oponerse a la vida. Muchas gracias. Maestro, a nombre del directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, gracias a esta maravillosa presentación, vamos a dar por clausurado este primer ciclo año 2025 de este segundo seminario internacional, una nueva idea del hombre y la inteligencia artificial, Max Scheler, el hombre, un principio que se opone a la vida en general, la misma que estuvo a cargo del maestro doctor en filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ernesto Priani Saizo. Le enviamos un abrazo muy fuerte, maestro, siempre un agradecimiento y un privilegio contar con su participación. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias.